Bueno, cuarta función importante, porque no estoy diciendo que estas sean las únicas funciones, no, tiene muchísimas, pero esta es la cuarta. La cuarta función que yo veo muy importante en un procesador de sonido, es los ecualizadores gráficos y paramétricos. La mayoría de los equipos de buena calidad, como los Kenwood, Pioneer en gamas alticas, nos incorporan un ecualizador gráfico, algunos muy buenos, de 13 bandas, algunos de 10, de 8. Bueno, el ecualizador gráfico, la diferencia entre un ecualizador gráfico y un ecualizador paramétrico, que los procesadores incorporan los dos, es la siguiente. El ecualizador gráfico nos permite modificar solo una frecuencia, o ecualizar una frecuencia. Simplemente eso, ¿sí? Tengo la frecuencia, le aumento o le disminuyo dependiendo de lo que necesite, ¿sí? Hasta ahí me llega el ecualizador gráfico. Puedo tener 32 bandas, pero solo me permite mover la frecuencia y ya. El ecualizador paramétrico, ¿sí?, es muy diferente, porque aparte de hacer esto también nos permite ecualizar de paso las frecuencias a su alrededor. Entonces cogemos esta frecuencia y las que están a los lados o las que están alrededor se van a modificar también de una manera, formando una especie como de campana o de onda o de... esto se llama factor Q. El factor Q es el factor de calidad, ¿sí?, que en el fondo es el ancho de banda, el ancho que le demos a esa banda, ¿sí? Entonces el factor Q es una cosa muy importante, y esto lo hace, es un ecualizador paramétrico solamente. Entonces de ahí es donde nace ese concepto de factor Q. De pronto usted en algún momento, o si no han escuchado de esto, los invito a que investiguen un poquito qué es el factor Q, factor de calidad, para que entiendan de qué se trata esto y cómo aplicamos ese ancho de banda dependiendo de nuestra necesidad, para poder crear una curva lo más precisa posible, para que no se nos alteren unas frecuencias, bueno, en fin. Entonces, dependiendo de ese ancho de banda, las frecuencias vecinas se van a modificar también. Entonces, en el mismo instante en el que estamos moviendo una, las otras se nos están modificando para que quede con la mejor calidad, ¿sí?, con un solo ajuste. Con un solo ajuste que hagamos, las demás se nos van a cuadrar. Eso. El proceso de ecualización debe hacerse con el famoso noise rosa, o ruido rosa. El ruido rosa es una curva levemente modificada en la que nos va a sonar todo el espectro, ¿sí? Ahí tenemos todo. Y mediante el analizador podemos mirar el comportamiento de nuestra ecualización, en dónde nos falta, en dónde nos sobra, para poder modificar eso, ¿sí? Considerando también la sensibilidad del oído humano a las frecuencias medias, que ese es el rango más amplio, y ese es en el que el parlante se va a saturar más, es el más delicado. Entonces todo esto de las frecuencias medias y medias bajas, muy delicadas, y las tenemos que tratar con filtros bandpass. Esto nos lo ofrece un procesador de sonido, no hay otra forma. Entonces, de todas las frecuencias audibles, desde 20 Hz hasta 20.000 Hz, este sonido rosa nos va a permitir que podamos ajustar esa línea lo más plana posible, porque nos va a mostrar en dónde estamos por encima, en dónde estamos por debajo, para saber qué frecuencia tenemos que modificar, ¿sí? Entonces, muy importante el ecualizador paramétrico. ¿Listo?